tengo, aquí lo tengo. Abajo y arriba. Bien, listo, ahí estoy grabando ahora. Ok, bueno, la grabación comienza desde acá, esto es otra opción que vamos a probar para guardarlo en un lugar donde ustedes lo van a tener accesible. ¿Ok? Sigamos entonces. Bueno, no voy a hablar mucho voy a compartir nuevamente. No voy a hablar mucho de esto, porque esto lo van a ver ustedes. Ahí lo ven, ¿no? La pantalla, sí. Sí. Ok. Esto, digamos, no voy a hablar mucho, pero es inevitable hablar un poquito, ¿no? Evolución de las tecnologías de NGS. Esto es la cantidad de gigabytes per run. Es decir, un run de secuenciación NGS, es decir, yo enchufo la máquina, pongo los cartuchos, pongo mis muestras biológicas, la enciendo, le doy un programa, corre un día, 2 días, lo que sea, o una noche, depende del trabajo que hagan, y se apaga. Eso es un run, ¿ok? Entonces, fíjense que, digamos, esta escala es logarítmica y esta escala también es logarítmica. Es decir, los largos de los reads. Es decir, en tecnología NGS, en genómica, ustedes van a producir reads, ¿no? Es decir, en Sanger, en tecnología Sanger, un Sanger, el más grande, tiene creo que 96 capilares, ¿no? Es decir, que ustedes van a poder producir 96 secuencias. 96 secuencias, aproximadamente 800 pares de base. Ahí lo tienen, ¿ok? Es decir, si multiplican entonces 96 por 8, más o menos 0.77 kilobases. Ese es todo el throughput que tienen en un run de secuenciación Sanger. Bueno, fíjense que toda esta tecnología NGS, esto es primera generación, todo esto es segunda generación, y esto es tercera generación. Fíjense que tercera generación, la característica que tiene es que los reads son mucho más grandes, ¿ok? Los reads que se producen están en escalas por arriba de los 1000 pares de base, bastante más arriba. Están por arriba de los 10.000, incluso algunos. Pero no llegan a la procesibilidad, es decir, al throughput, no es así, de estos grandes secuenciadores. El más grande hoy es el HiSeq, que son 10 secuenciadores funcionando en paralelo de HiSeq, ¿ok? HiSeq-X, perdón, ¿no? Es el más grande. Bueno, la cantidad de secuencia que tienen aquí para producir en un run de esto es realmente monstruosa. Muchos laboratorios tienen MiSeq, tienen Proton, tienen PGM, ¿no? Más o menos aquí los locales. Algunos tienen un NextSeq, ¿ok? Como este, o un HiSeq 2000 o 2500, ¿no? Esto es más o menos lo que hay en el país. Esta tecnología era la de Roche, que ya dejó de funcionar. Estos fueron los primeros secuenciadores Genome Analyzer de Illumina, y el Solid, que ya dejó de funcionar. Ok. La bibliografía, ustedes tienen en el link, en los diferentes links, tienen una entrada a bibliografías. La materia está preparada fundamentalmente de papers, no está preparada de libros. Aunque si ustedes me dicen, Hernán, ¿qué libro podría ser bueno? Este sin duda, Human Evolution Genetics es uno muy bueno. Este también, Human Genetic Diversity. Este para todo lo que es genómica funcional lo recomiendo muchísimo. Este es el link donde ustedes pueden bajar estos libros de manera trucha. Bueno, esto quedó grabado. Vamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, Mecanismos de Regulación Génica es un libro extremadamente bueno, ¿sí? Muy didáctico, muy actualizado. Y después, bueno, hay otros libros digamos, que abarcan diferentes temas: medicina personalizada, Population Genomics, Evolution Genomics. Algunos de ellos no son muy buenos, en verdad. Es difícil producir libros buenos de esto. No puse aquí el de Michael Lynch. Lo tienen al final de la página web. Michael Lynch, la arquitectura de los genomas. Ok, vamos rápidamente a esto. No me voy a detener mucho. Simplemente decir que, porque ustedes ya tienen una explicación de esto, que cuando se produce el proyecto Genoma Humano hay dos alternativas y que se publican en dos revistas diferentes en el mismo mes, el mismo año. Una es la que lleva adelante el consorcio público y tardó 10 años, que es mapear primero y secuenciar después. Y la otra es la de la empresa Celera de Craig Venter, en la cual, digamos, van a secuenciar primero y luego van a armar ese mapa. ¿Ok?
miren la presentación, el voice set, que hay bastantes explicaciones sobre eso. Pero básicamente para este tipo de trabajo lo que necesitan es un mapeo inicial, saber que estos clones vienen de esta región y esta región está antes que esta región y esta región está antes que esta, etcétera, etcétera. Acá yo no sé absolutamente nada. Yo corto todo el ADN de un cromosoma y después me las arreglo con programas informáticos, marcadores que conozco, etcétera, para poder ensamblar todo esto. Actualmente nadie hace esto, ¿ok? Nadie mapea primero y secuencia después. ¿Por qué? Porque las tecnologías hoy, por ejemplo, de este tipo de tecnología de tercera generación me permite generar reads muy largos, ¿no es así? Donde yo puedo, a no ser que sean secuencias muy repetidas, pues saber qué está primero y qué está después, ¿ok? Pero los proyectos genomas hasta el año 2014, más o menos, siempre hacían, o menos, 2010, más o menos siempre hacían trabajos de mapeo primero. Este trabajo de Watterson, que lo firma también Eric Lander, es muy interesante porque dice que este trabajo que hizo Craig Venter no podía haberlo hecho si esta gente no le pasaba datos, ¿no? Lo cual sin duda es cierto. Bueno, aquí de esta diapositiva, los propósitos y qué se logró. Bueno, fíjense que el propósito, cuando se larga el proyecto, era tener el 95% de los genes, ¿sí? Mapeados con un 99,99% de certeza. Bueno, se llegó a más del 98%. Este es el propósito y esto es lo que se logró. Esto se logró en abril de 2003. Luego, claro, fíjense esto, ¿no? Es decir, esto me interesaba. El análisis de la variación genética. Bueno, el propósito era tener mapeados 100.000 SNPs. Bueno, se llegó a mapear 3.700.000 en febrero de 2003. Incluso creo que aquí había un propósito de llegar a obtener... no lo veo. Aquí, sí, perdón. Desarrollar tecnologías a escala genómica para el análisis funcional. Bueno, los microarrays se lograron muchísimas cosas, esto hasta el año 2000, pero 10 años después teníamos toda la tecnología de NGS, ¿no es así? Los precios de los genomas cayeron enormemente. Bueno. Hubo un problema, ¿no es así? Se cortó. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahora Sí, Hernán, sí se escucha. fuiste, pero ya volviste. Bueno, se ve que se cortó Sí, se fue de internet. vuelta. Ahí está. Aquí estamos y déjenme ver una cosa más. Aquí, sí, un segundito. No sé si estaban, un segundo aquí, sí. Vuelvo entonces a, no sé dónde no dejaron de escuchar. Yo había presentado esto estaba más o menos aquí. Ahora no vemos la presentación igualmente. Perdón. Tienen razón. Pero no se ha escuchado desde la parte en el inicio del slide de los goals. Ok, vamos entonces nuevamente aquí. Ahí lo ven, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Ven la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, este es un trabajo de Francis Collins. Francis Collins fue el último autor, ¿no? Era el director del NIH, el último autor de la publicación del genoma humano, el proyecto público. El primero fue Eric Lander. Entonces, él escribe después, en un trabajo del 2003, escribe este trabajo, ¿sí? En Science, diciendo, bueno, ¿cuál era el objetivo y qué es lo que hemos logrado? ¿No? Y entonces, lo que va a mostrar es lo siguiente. Bueno, queríamos llegar al 95% del contenido génico con una precisión del 99,9%, es decir, equivocarnos en una base cada 10.000, ¿ok?
Bueno, hemos llegado al 98% de los genes, ¿ok? En abril de 2003. Queríamos mapear, por ejemplo, 100.000 SNPs del genoma humano y mapeamos 3,7 millones de SNPs en febrero. ¿Qué más? En análisis funcional, queríamos desarrollar tecnologías genómicas. Bueno, a la fecha del año, digamos, 2000, principio de los 2000, ya estaban todas las tecnologías de microarrays, pero 10 años después, este empuje llevó a todas las tecnologías NGS, ¿no es así? El precio de la secuenciación por base, fíjense cómo cae de forma logarítmica a medida que pasan los años. Y bueno, y el proyecto Genoma Humano salió, ahí está, 3.000 millones de dólares, ¿no? Que es un décimo de la Estación Espacial Internacional, que se colgó allá en el espacio en el año 99, esto terminó en el año 2005, esto dura 30 años y esto es perpetuo, ¿no? Bueno, eso es, digamos, cómo hay que pensar los proyectos, ¿no? Para financiarlos. Muy bien, tecnología genómica fase 1, la secuenciación Sanger con los capilares, digamos, que es muy diferente obtener estas lecturas de estas lecturas. Es decir, esto era lo manual y esto fue lo automático. El proyecto Genoma Humano se pudo acelerar porque empezó así, pero terminó de esta manera, terminó utilizando estas maquinarias, ¿no? Una cosa interesante es que las lecturas son estas, y bueno, y así como en un gel, digamos, una A, una G, una C, una T, digamos, en una posición, por ejemplo, ahí es una A, le sigue esta G, bueno, a esta le sigue, este se ve muy bien, pero a lo mejor hay posiciones dudosas. Bueno, de esa manera, en donde hay posiciones dudosas, cuando uno tiene un secuenciador automático, existe lo que se llama un Phred score. Ese Phred score analiza la calidad de cada base individual, ¿ok? Y en NGS tenemos esas mismas medidas. No es Phred, es una variación de Phred, pero seguimos midiendo lo mismo. Una de las grandes discusiones, ¿no? Una de las grandes discusiones que aparecieron fue, bueno, ¿cuántos genes tiene el genoma humano? Bueno, miren, cuando yo nací en el año 64, se pensaba que había 6.700.000 genes. 6.700.000 genes en el genoma humano. ¿Por qué? Digamos, básicamente fue 2 años antes de detectarse el código genético, ¿no? Es decir, el código de pasar de ADN a proteínas. Bueno, básicamente porque no se conocía ningún genoma eucariota, lo único que se tenía era la medida en cantidad de ADN, en masa de ADN. Entonces, pero sí sabíamos más o menos cuántos genes tiene una bacteria. Entonces, bueno, si una bacteria pesa tanto, su ADN, el genoma humano pesa tanto, tengo que hacer una simple proporción y me va a dar 6.700.000. Claro, olvidaron que había regiones intergénicas, olvidaron, no sabían que había regiones intergénicas, intrones y demás. Entonces, estas medidas, cuando comienza el proyecto Genoma Humano en el año 90, se pensaban que había 100.000 genes. Esto fue cayendo a medida que iba pasando el mismo proyecto, y hoy más o menos estamos en 20.000, ¿no? Aquí, fíjense, en el año 2009 se decía entre 18.000 y 22.000. Bueno, cuando en el año 96, pleno proceso de secuenciación del genoma, había más o menos 50%, ¿no? Es decir, entre 50.000 y 100.000. Esto fue acotándose y demás. Hoy sabemos que más o menos, incluso tenemos menos de 22.000, tenemos 20.000. Esto fue en el año 2010, ya pasaron 9 años, y van a Ensemble, van a encontrar 20.000 genes. Y estamos nuestro genoma más o menos está entre una uva y un pollo, ¿no? Siempre me gusta decir eso. Pero incluso tenemos variaciones, es decir, quizás Mauro tenga más genes que yo, o Francisca tenga más genes que yo tendré más genes que otros. Es decir, dado que hay ganancias y pérdidas en todos los genomas, ¿sí? Pues entonces no hay un genoma humano clásico al cual yo pueda representar. En verdad lo que hicieron con el proyecto Genoma es representar, bueno, como el metro patrón, ¿no? Es decir, aquí es el genoma de referencia. Ok, vamos a compararlo, pero en verdad muchas de las comparaciones, como vamos a ver después en la próxima clase, lo que se ve es que un genoma puede tener secuencias que no mapeen, digamos, con el genoma de referencia en ningún lugar. Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso es lo que queda de este lado, ¿no? Es decir, de la cantidad de genes de allá.
tiene 80 genes más, pero a lo mejor a otros genomas le faltan otros 80 genes, ¿no? Es decir, en relación a la referencia no llega a completarlos. Bueno, esas cosas pasan, son muy comunes. Esto, mírenlo ustedes, pero simplemente una métrica de lo que significa Big Data. Hoy estamos trabajando con terabytes, pero petabytes es lo que ocupan los genomas. Y esta publicación en PLOS Biology, les recomiendo que la miren, simplemente hace una referencia al número acumulado de genomas secuenciados. Es decir, se esperaría más o menos que en el año 2025 tengamos 1.000 millones de genomas secuenciados, por ejemplo, si estamos acá, ¿no? O sea, más o menos. Lo cierto es que en el año 2015, más o menos, había menos de 1 millón de genomas secuenciados. Genomas o exomas, ¿okay? Aquí esto no está muy claro, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo fue creciendo esto, desde el proyecto Genoma Humano, digamos, que es este, o el de Venter. Luego pasaron, eso se publicó en el año 2001, en 2013 finaliza, pero el siguiente genoma es el genoma de, ahora sí, de Craig Venter diploide. Vamos a hacer una aclaración muy importante. Este genoma de referencia es haploide. Vamos a dedicarnos a eso a la próxima clase. Todos los genomas que van a venir después van a ser genomas diploides. Este genoma lo hizo Craig Venter, es el propio genoma de él, utilizando secuenciación Sanger. Pero ya al año siguiente, esto fue en el 2007, en el 2008, ya sale Wheeler con la primera secuenciación del genoma con NGS, que es el de James Watson. Luego continúan con los proyectos de resecuenciación de genomas, y ya cuando se hace, digamos, cuando viene el proyecto Illumina, perdón, la tecnología Illumina, ya empiezan a crecer a partir de 2008, ¿no es así?, a 1.000 genomas, donde ya tenemos, bueno, 1.000 genomas, y luego proyectos de cáncer, proyectos de exomas. Esta publicación fue del año 2015, más o menos la capacidad. Aquí en este eje tenemos la capacidad alrededor del mundo, de forma anual, ¿sí?, que se va incrementando anualmente, ¿es así?, para los proyectos genomas. ¿Por qué? Porque una diferencia muy importante es que comparando esa misma publicación, los proyectos de, por ejemplo, de astronomía, ¿no?, todos los datos que puede captar la NASA con el Hubble, o Twitter, o YouTube, o el proyecto ahí con el acelerador de partículas de los 3 países europeos. Todos esos clústeres están ubicados en un solo lugar. En genómica, los clústeres están distribuidos alrededor del mundo. Por eso acá hablamos de esta capacidad mundial, ¿no? Es decir, a diferencia de los otros proyectos de datos en la nube, la genómica inevitablemente va a tener proyectos y genomas que se van acumulando en diferentes clústeres, con lo cual la conexión a la red es vital, ¿sí? Y aquí ustedes tienen unas estimas de crecimiento anual. Lo importante de esto es que, digamos, yo ya no puedo, cuando empecé a trabajar en esto en el año 2003, recuerdo, en el laboratorio bajábamos todos los genomas con todos los SNP de todas las especies que había. Bueno, hoy ese trabajo es imposible, se dan cuenta, ¿no? Es decir, ya no podemos bajar. De hecho, ya 2 años después ya teníamos que elegir en función de la capacidad que teníamos del clúster, es decir, esto lo bajo, esto no lo bajo, saquemos esta base de datos que lo usamos menos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en la nube con los datos localizados en un lugar. Entonces, si yo voy a trabajar de esa manera, lo que tengo que hacer es generar programas para que puedan correr en los clústeres directamente en la nube. Entonces, uno tiene que aprender a trabajar de esta manera, ¿no?, de forma coordinada, ¿ok? Y en espacios independientes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay preguntas? No, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Se Sí, fueron todos o quedaron? No puedo seguir eso. No, acá estamos. Bueno, ¿les resulta interesante esto o es un aburrimiento y quieren pegarse un tiro?
Hay una manito, hacen gol. Bueno, muy bien, eso me gusta. Pongan manitos, aplausos así, porque esto si no es no les veo las caras, ¿se dan cuenta? Esto es como hablarle a la pared. Es horrible. Gracias, aplausos y manitos, gracias, se agradece, se agradece. Seguimos. Ok, esto simplemente es una clase digamos, donde estamos viendo todo lo que vamos a ver en el curso, ¿ok? Diferentes tópicos. Seguimos entonces. Vamos a dedicarnos una parte, en la parte de genómica comparativa, vamos a dedicarnos a entender, bueno, por qué hay genomas que tienen muy poco contenido de genes relativos y otros que, digamos, tienen básicamente todo su genoma de genes. Aquí tenemos un incremento de la complejidad, a medida que se incrementa esta complejidad, desde Saccharomyces, Cerevisiae, Pombe, Arabidopsis thaliana, Drosophila, mus o humanos, pasamos de 14 megas de información codificante, de 14 megas de genoma total a 3,2 gigas, ¿ok? Pero aquí más o menos tenemos 20.000 genes y acá tenemos 6.000, ¿no? Entonces, la cantidad, en azulito ustedes ven lo que es codificante, todo lo demás son repeats y non-codings. Aquí tienen justamente, esta es una de las gráficas típicas, este 1.5 en realidad es 1, no es 1.5, es los genes que codifican para proteínas. Hay muchos otros genes, incluso que son muchos más que los que codifican proteínas, pero los que codifican proteínas, los que nos dan funciones específicas como proteínas, es el 1.5 del genoma. Todo lo demás está ahí, muchachos, está ahí. Esto es una visualización del cromosoma 1 de esta región. Esto lo van a ver hoy a la tarde en los browsers. Y cuando ustedes agrandan eso y se van a toda esta región, en azulito ven los genes. Las cajitas son exones. Esas cajitas pueden ser tan finas que son muy pocos pares de base que incluyen muy pocos aminoácidos, que terminan siendo una línea. Pero este es el comienzo. Si el gen, esto es 5' y 3', este será el comienzo y este será el final. Si estamos en la cadena inversa, este será el comienzo y este será el final. Con lo cual, bueno, los espacios acá son muy claros, pero bueno, si uno mira, por ejemplo, todo esto, estos todos son cines, lines, LTRs, low complexity sequencing, etcétera, etcétera. Fíjense, es muchísimo más. Por eso cuando ustedes tienen una secuencia, digamos, que ocupa, qué sé yo, y yo le quito todo esto, los intrones, etcétera, me quedo con los exones, voy a tener un espacio extremadamente pequeño, mientras que todo lo demás, ¿no es así? Son todas secuencias, digamos, no codificantes. Vamos a dar una explicación de por qué existen esas secuencias no codificantes. ¿Por qué esto es así? Bueno, las mejores explicaciones hoy las da una teoría evolutiva, que es la de Michael Lynch, que en este paper, pero después él escribió un libro que está en la página web, esta publicación en Science, The Origins of Genome Complexity, pues básicamente lo que va a decir es que debido a los tamaños poblacionales de los vertebrados o plantas vasculares o invertebrados, es imposible que estas cosas no entren en el genoma, debido a los tamaños poblacionales. Porque en organismos con tamaños poblacionales inmensos, como pueden ser, qué sé yo, todos los procariotas o los eucariotas unicelulares, hay un tamaño poblacional donde la selección natural puede actuar en contra de que se ingresen elementos que modifiquen la transcripción y el buen hacer de vida que tiene esa bacteria, ese procariota, ese eucariota unicelular. Ahora, cuando eso entra en una población, en un individuo de una población donde sus tamaños efectivos son extremadamente bajos, la selección natural ni los ve. Por eso se llena de porquerías. Y esas porquerías después, en un segundo acto, pueden generar regulaciones nuevas. Entonces de ahí viene la complejidad. Esto lo vamos a ver. Esto hace parte a la arquitectura genómica y lo vamos a ver en genómica comparativa. Para mí es una de las explicaciones más interesantes de la biología evolutiva hoy. El proyecto ENCODE, aquí lo tienen, enciclopedia de los elementos de DNA, básicamente siguió al proyecto HapMap,
y el proyecto de secuenciación de genomas, y es la enciclopedia de elementos de DNA, donde lo que se quería era descubrir, aquí está, todos los elementos funcionales del genoma humano, genes, transcriptos, los reguladores de la transcripción, es decir, todas esas regiones, los estados de las cromatinas que permiten esa regulación, los estados de metilación. La conclusión que van a llegar ellos es que el 80% del genoma van a decir que es funcional, lo cual es espantoso. Lo que hay que decir es que se transcribe. Ahora, si es funcional es otra cosa. Los biólogos evolutivos le han dado muchísimos palos a esta conclusión, que la han sostenido, pero después con poco éxito. ¿No es así? Es decir, lo que sí sabemos es que el genoma humano, el 80% de esos 3.2 gigas bases se transcriben y dan algún mensajero, dan algún RNA, no mensajero, dan algún RNA. ¿Qué función tiene eso? No se sabe bien. Vamos entrando al core del curso. ¿Qué hora es? Porque todavía tenemos tiempo. Ok, vamos a llegar bien. Vamos llegando al core del curso. Aquí lo que tenemos son las conclusiones del proyecto de variación poblacional de 1000 genomas. Esta fue la última publicación, pero vamos a ir viendo, es decir, todos los años mientras este proyecto se iba desarrollando, nosotros íbamos dando clases, con lo cual pudimos desarrollar la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, y íbamos agregando las diapositivas. Explicar hoy todo eso no tiene sentido, entonces hay que reducir y decir que hoy ese proyecto de 1000 genomas, ya hay 2504 genomas que se secuenció totalmente. Al inicio, digamos, a los primeros años, 2004, 2005, cuando HubMap empezó a dar los primeros resultados, esos resultados eran con array de SNPs. Y inicialmente 3 poblaciones diferentes, o 4 si quieren, y luego se llevó a 10 y ahora se llevó a 26 poblaciones. Estas 26 poblaciones son las que están aquí y están graficadas aquí. Iremos viendo eso, pero para concluir, digamos, si quieren, bueno, obviamente africanos, donde estuvimos varados el 99,9% de nuestra historia, evidentemente colecta la mayor cantidad de variantes, simplemente por un proceso histórico. Ahí estuvimos más tiempo. Y lo que sale de África después es un puñado de individuos que se llevan una pequeña variación. Por eso cuando salimos de África, ¿sí?, la variabilidad que va a haber en Asia, Europa y América inicialmente antes de la conquista va a estar por estos valores. Aquí tenemos 5 millones de SNPs, ¿ok?, en africanos, más o menos. Un genoma individual, ustedes no lo pueden ver, y obviamente no se ve nada, pero ahí hay crucecitas. Aquí están todos los... Son 2504, aquí yo tengo 2504 puntos. Un punto va a estar ahí y es un individuo MSL. MSL es un individuo de Mende en Sierra Leona, más o menos por acá, ¿sí? De la población Mende en Sierra Leona. Bueno, ellos tienen la mayor variabilidad genética en relación a la referencia del genoma humano que se ha observado. Siguen los ESN. Isan en Nigeria, también por ahí. Yorubas, Lewiki, etcétera, etcétera. Y luego, claro, cuando digamos, los portugueses y españoles e ingleses, digamos, trafican esclavos hacia América, pues esa variabilidad se incrementa, ¿no es así? Se incrementa para producir estos procesos de admixture, se llama de mestizaje. Ahí Ivana levantó la mano. Sí. Pregunta, Disculpa, Ivana. Hernán, una pregunta. Esa mayor variabilidad que se ve en esas poblaciones, por ejemplo, africanas, con respecto a la referencia, se da porque la referencia se creó, digamos, con un conjunto de genomas que eran europeos. Bien, buen punto ahí. Vamos a ver. Efectivamente, si esa referencia hubiese sido africana, los africanos iban a estar con muy pocos SNPs. Eso está clarísimo. Y en verdad, Claro. es muy interesante, digamos, cuando uno lee, bueno, pero ¿de dónde vienen los individuos del proyecto Genoma Humano? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero básicamente pusieron ¿cómo se dice? Un periódico, ¿cómo dice cuando uno pone algo en el periódico para que
para que se apunte a alguien, una nota, ¿no? Un escrito en el periódico, una nota como si pudiesen en Clarín, bueno, en un periódico local de la ciudad de Búfalo, se publicó una nota diciendo, queremos 20 individuos estamos buscando, el NIH está buscando 20 individuos para hacer el genoma humano, voluntarios, llámenos a tal número. Eso fue. Finalmente, vamos a ver, no sé si lo presento aquí o la próxima, son no más de, el genoma humano no representa más de 5 o 6 individuos, de los cuales se sabe, se supo 10 años después, por supuesto son todos anónimos, que básicamente el 60% viene de un individuo, digamos, afroamericano, ¿ok? Es decir, que contiene algo de los SNP africanos, pero no todos, ¿ok? ¿Está claro, Ivana, eso? Entonces... Sí, okay. sí, y después en el resto del mundo es como que hubo más mezcla, Sí, entonces por eso todo el resto no tiene tanta variabilidad. lo vamos a ir viendo, no adelantarse, simplemente una introducción. Esta es la variabilidad del mundo, con los finlandeses con la menor variabilidad genómica. ¿Okay? Aquí en Finlandia hay un cuello de botella ahí donde se han filtrado cantidad de SNPs. Los ingleses, también Gran Bretaña, etcétera, CEU, Centro de Europa, los ibéricos, los de Toscana, los chinos, todo esto es Asia. Bla, 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 bla. Seguimos. Entonces, ¿qué más decir por acá? Bueno, vamos a ver, ¿por qué necesitamos conocer esta variación? ¿Por qué nos interesa esta variación? Porque el curso también es de variabilidad de poblaciones y medicina genómica. Y lo voy a decir desde la clase 0, este proyecto de genoma humano y variabilidad se hizo con un solo objetivo: conocer los marcadores que determinan las enfermedades comunes. Punto. Ese fue el interés de tener el genoma humano totalmente secuenciado, de conocer de la variabilidad, de conocer todos los aspectos de función, de elementos funcionales y todo lo que quieran después va a estar asociado a este objetivo. ¿Es así? En cómo un marcador va a estar asociado a una enfermedad. Puede hacerlo, por ejemplo, si es de fibrosis quística, un marcador en un exón, ¿sí? El delta 508 creo que se pierde ahí un triplete de, sí, 3 bases del codón, un codón. Si yo pierdo eso, pues voy a tener fibrosis quística. Pero la mayor parte de las enfermedades no tienen esa arquitectura genética. La mayor parte de las enfermedades que nos afectan a los mayores de 50 en adelante, básicamente son por asociaciones indirectas de marcadores. Quiero decir, los vamos a descubrir por asociación indirecta. Repito, la mayor parte de las enfermedades comunes se deben no a un marcador que afecta al fenotipo de forma dramática, sino como toda la arquitectura de los caracteres cuantitativos, poligénicos. Es decir, voy a tener múltiples marcadores que me van a estar otorgando un riesgo a sufrir una enfermedad en particular. ¿Y cómo los descubro? ¿Cómo los descubro? Pues lo voy a descubrir mapeando esos a través de una asociación que inevitablemente va a ser indirecta. Por ejemplo, todos estos SNPs que tengo aquí pueden ser SNPs que yo tengo en un chip de ADN. ¿Ok? Y si todos ellos están en el mismo haplotipo, es muy probable que ellos no sean los causantes de la enfermedad, sino que sea este el causante de la enfermedad que está afectando, por ejemplo, un exón, si queremos decirlo así. Yo puedo descubrir esa asociación, pero esa va a ser una asociación indirecta. Todos los GWAS, Genome-Wide Association Studies, los estudios de asociación de genomas completos que utilizan casos y controles, tratan de obtener esta asociación. Una asociación de un marcador a algún SNP que sea el causal, pero digamos, nunca llego quizás a saber cuál es el causal. Entonces, para estar asociado de esta manera, yo lo que tengo que conocer son los haplotipos. Es decir, porque si yo descubro, si esto fuese
Si yo tuviese cortado aquí un haplotipo, pues no siempre este marcador me va a dar una asociación con el responsable de la enfermedad, porque puede estar asociado o no si hubo recombinación o si no hubo recombinación. Bueno, todo eso lo iremos viendo, pero digamos, esta es la clave. Es decir, la clave de entender de enfermedades es profundamente genética y evolutiva. Es profundamente genética y evolutiva. Tiene que ver con la probabilidad de obtener haplotipos, ¿es así?, que marquen una enfermedad. Y como sabemos, esos haplotipos están a través de múltiples generaciones, como vemos aquí. Es un mazo de cartas, ¿no es así? Es decir, es un naipe en el cual voy barajando y voy rompiendo ese cromosoma, y cuanto más tiempo pasa, más pequeños van a ser esos cromosomas, esos haplotipos, perdón. Entonces, mapear esos haplotipos muy bien para que puedan tener una asociación a la enfermedad es un trabajo muy importante para la genómica de enfermedades. Bueno, seguimos. El proyecto Genoma Humano va a descubrir un montón de variación, fundamentalmente una variación en SNP y variación estructural, que más o menos van a tener las mismas curvas, es decir, vamos a caracterizar los SNP por sus frecuencias en las poblaciones. SNP que son muy frecuentes van a estar en todos los continentes, SNP que son extremadamente raros van a ser casi privativos de las poblaciones. Eso va a ser una de las primeras conclusiones. Y cualquiera de los dos individuos tomados de cualquier continente se van a parecer el 99% con los mismos SNPs. Fundamentalmente porque la mayor parte de los SNPs son de alta frecuencia, ¿no? Lo iremos viendo eso a su momento. Y la misma métrica la tenemos con las variaciones estructurales. Es decir, ¿por qué tenemos las mismas métricas? ¿Por qué las variantes de alta frecuencia se comparten con todos de la misma manera que los SNP, y las variantes que solo se ven de muy baja frecuencia son específicas de las poblaciones? Bueno, eso tiene que ver con el poblamiento de los continentes en la evolución humana, y tiene que ver con eso, es decir, problemas demográficos, y por otro lado tiene que ver con las propiedades estadísticas del genoma, que también las iremos viendo. Esto, más de variación estructural. Entonces, esto es para que ustedes vean, hace 10.000 años atrás éramos 5 millones de personas, hoy somos más de 7.000 millones de personas, ¿no? Esto es escala logarítmica, entonces fíjense que esto es una recta, está creciendo de forma logarítmica, perdón, exponencial, pero ya casi cuando nos acercamos a nuestra era, ¿sí?, esto ya es exponencial sobre lo exponencial, es decir, esto es un incremento explosivo. Entonces, ese incremento explosivo de la población humana, cuando ya todos estamos en nuestros continentes, es decir, América, que había sido el último continente poblado por el ser humano, ya estaba poblado, esto está más o menos por aquí, en 12.000 años, pues esto inevitablemente va a tener consecuencias sobre el genoma. Es decir, si nos estamos reproduciendo de esta manera, ¿no?, las variantes que inevitablemente se adquieren cuando uno se reproduce para generar la siguiente generación, pues van a tener, digamos, van a ser mucho más frecuentes, ¿no es así?, porque hay muchos más individuos, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de arquitectura genética genera en una población este tipo de crecimiento poblacional? Vamos a ver que eso lo podemos seguir con parámetros poblacionales como la de Tajima, ¿no es así? Parámetros genéticos, evolutivos y poblacionales. Y que eso a su vez, bueno, digamos, no es lo mismo las enfermedades en esta época que las enfermedades en esta época. Sin duda, tienen que ser diferentes. No porque vivamos más o vivamos menos, sino porque la arquitectura genética de las enfermedades se va modificando a medida que van apareciendo variantes nuevas. Eso también es para pensar. Aquí tienen justamente un mapa de cómo la variabilidad genética se va distribuyendo. Aquí tienen un gradiente de menor variabilidad en el norte de Europa, los finlandeses, y mayor en el sur. Y bueno, luego la migración, los cuellos de botella, por supuesto aquí, por supuesto aquí. Las fechas, olvídense, hay mucha discusión todavía. Y el poblamiento de la última parte del continente, que es donde vivimos, ¿no? Fuimos los últimos.
y luego todo el mestizaje, ¿no es así?, que viene de Europa y de África. ¿Sí? Bueno, en VoiceThread les dejé, yo no sé si aquí lo tengo, sí, bien, un segundito. Este trabajo, ¿no es así? Es decir, este es un individuo de San, ¿no? Este trabajo que yo les voy a mostrar ahora viene del sur de África. Ese fue el lugar donde nació la especie humana, básicamente. Al menos, por supuesto no se sabe si en Etiopía nació los humanos y después bajaron. Lo cierto es que la población actual más antigua de los humanos se ubica en el sur de África y son estos individuos, son los bosquimanos, Bushmen. ¿Okay? Vivieron ahí más de 20.000 años, por lo cual la variabilidad genética que han acumulado en relación a la referencia es enorme. Es la primera rama que sale luego de chimpancé en la especie humana. Y viven en el desierto de Kalahari, en el desierto de Namibia. Tienen estos fenotipos. Y curiosamente hablan un idioma que ya desapareció, pero que según algunos lingüistas creen que fue el primer idioma que se desparramó por África, pero que desapareció. No sé si alguien lo escuchó, pero si no lo escucharon, miren lo que es esto. Aquí está describiendo este señor en su lenguaje de clics. Escuchen los clics que hacen con la boca, todas las pasturas y cómo lo utilizan. Por supuesto no se entiende nada, pero bueno, eso no importa. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, estos señores, si yo comparo un individuo bosquimano con otro individuo bosquimano, tiene mayor diferencia que cualquier humano fuera de África con cualquier otro humano fuera de África. Es así, es absolutamente así. Aquí los tenemos. Este puede ser el KB1, ¿no es así? Que se compara con otro individuo del sur de África, pero que no es Bushman, que no es bosquimano, sino que es descendiente de la expansión Bantú, ¿ok? Es decir, de Nigeria, el ABT. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Este señor tiene, digamos, en relación a digamos, 1.700.000, creo que sí, que era así, 1.700.000 SNPs que son propios, que no comparte con nadie. Este individuo tiene 1.200.000 y un individuo de Nigeria tiene 1.100.000. ¿Ok? Es decir, dentro de África, ¿sí?, estos dos individuos, este individuo es el que mayor variabilidad tiene. Ese mismo individuo, perdón, tiene 3 millones de diferencias con el genoma de referencia, pero 1.700.000 son exclusivas. ¿Ok? Este tiene 3.300.000 y este tiene 3.200.000. Craig Venter tiene 2.700.000 en relación al genoma de referencia. Aquí claramente vemos que un europeo está más cerca de la referencia que al menos estos individuos. Y este es un individuo de Asia, ¿ok? El YH, fue el tercer genoma totalmente secuenciado, o el cuarto, ¿ok? Con 2.700.000, fíjense, más o menos es lo mismo que tiene en relación a la referencia, pero este individuo tiene 3.700.000. Es decir, que comparado, digamos, estos tres, Asia, Europa y África, del sur de África, bueno, ellos tienen la mayor diferencia individual en relación a cualquier otro continente, ¿no? En relación al genoma de referencia. Bueno, eso después lo vamos a ver en algunos gráficos, ¿ok? Luego también nos vamos a dedicar a ver la parte de adaptación, ¿no es así? Firmas o evidencias de selección natural en el genoma humano. Este es un trabajo de Sarah Tikoff, donde algunas características, como por ejemplo la persistencia a la lactosa, evolucionó de forma diferente en diferentes partes del mundo, obviamente asociado a aquellos que, digamos, tienen como animales de compañía a vacas, cabras, etc.
la altura de los individuos más altos como un rasgo poligénico, ¿no? Más alto en el norte de Europa. Se encontraron evidencias en el genoma de adaptación específica a los ambientes árticos, lo vemos aquí en Siberia, resistencia a tripanosoma, obviamente, en África, ¿okay? En diferentes partes de África. Y luego, por ejemplo, EDAR1. EDAR1 es un gen que tiene que ver con el grosor del pelo en asiáticos. Es thick hair, ¿ok? Thick hair. Es más grueso ese pelo. Y tiene que ver también con, bueno, otras características asociadas, ¿no es así? Aquí en Argentina, fíjense, hay una población en Salta que es resistente al arsénico. Bueno, no es lo que más nos debería enorgullecer, pero bueno, hay poblaciones que están asociadas a eso porque, claro, están viviendo en regiones donde los minerales son muy ricos y el arsénico ahí, no es porque se extrae minería, ¿no? Sino que naturalmente existe el arsénico en esas tierras y, bueno, ahí tenemos una población que curiosamente está adaptado a vivir ahí. El Body Mass Index, esto tiene que ser más o menos por el centro. Bien, no, claro, en Samoa. En Samoa tienen uno de los genes con un intake de comida extremadamente altos. Es un lugar del mundo donde la mayor cantidad de obesos existe, naturalmente. Hay una asociación genética, eso Ivana te va a interesar. Bien, sigamos. Vamos a ver también que además del genoma humano se desarrollaron en paleogenómica inicialmente el genoma de Neandertal con pocos huesos, un draft, lo mismo con un denisovano. ¿Qué forma tiene un denisovano? No lo sabíamos hasta el año pasado, no porque se haya encontrado, digamos, cráneos, sino porque se ha hecho a partir de genómica funcional. Esto lo dieron los alumnos del año pasado, el paper de cómo dedujeron esto. A partir de genómica funcional y de las metilaciones en el ADN, pudieron deducir la morfometría del cráneo de estos denisovanos. Lo único que conocemos de denisovanos es una mandíbula que se encontró en el Himalaya, y ¿qué más? Hay unos huesos no sé si del pie o de la mano, digamos, poca cosa, no más. Por supuesto, en neandertales tenemos huesos, digamos, una representación esquelética mucho mayor, ¿no? Y lo que resultó más interesante digamos, una vez que se tuvo el genoma de Neandertal, bueno, es descubrir cuánto de Neandertal tenemos los humanos. Y esto a mí me encantó porque, digamos, los africanos son los que más puros, si se quiere, ¿no? ¿Quién representa la especie humana más pura? Bueno, son los africanos, señores europeos del siglo XVIII, ¿no? O XVII, o XIX, perdón. Son los africanos, esos que se parecen a los monos, ¿no? Con su piel oscura, etcétera, son los más humanos, ¿no? Según esa visión que tenían los europeos de aquella época. Los europeos están mezclados con genomas neandertales y los asiáticos y de Oceanía con genomas denisovanos. Y a su vez se cree que ambos, ¿sí? Al menos el linaje de denisovanos sin duda, también tiene una introgresión de un homínido ancestral. ¿Okay? Bueno, bellas épocas, aquellas en las que teníamos primos y convivíamos con otras especies. Esto ya no existe. Ok, luego pasamos a la parte de enfermedades. Lo primero que vamos a entender es cómo es la arquitectura de las enfermedades. Yo algo ya me referí, pero de la misma manera en que vamos a analizar el espectro de frecuencia de las variantes génicas, desde las muy raras hasta las más frecuentes, y con aquí lo llamamos effect size, pero puede ser también penetrancia del carácter, alta, media o baja. Las enfermedades comunes tienen alelos muy frecuentes, pero como dije, tienen muy poca incidencia sobre el fenotipo final. Pero como son tantas, suman de forma aditiva, en principio, para la expresión de ese carácter. Y normalmente, la biología evolutiva las ha llevado a que ellas se expresen al final de la vida, no se expresen antes. Si se expresan antes, van a ser seleccionadas en contra. Lo que es difícil de seleccionar son estas. La selección natural muy poco puede hacer con estas, a no ser que sean detrimentales, ¿no? Es decir, que sean muy deleterias. Aquellas que aparecen como fibrosis quística desde principios al
a comienzos de la vida, digamos, la niñez, pero si causan un efecto fenotípico no deleterio, pues ese individuo se va a poder reproducir y va a seguir pasando esas variantes de forma hereditaria, ¿no es así?, a la siguiente generación y se van a convertir en enfermedades familiares. Las enfermedades transitan en este espacio, todo digamos, de blanco a negro y ahí lleno de grises, ¿ok? Por supuesto que esperamos que haya variantes aquí, 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 sí, pero ¿qué pasa con estas variantes? Pues son tan poco frecuentes y tienen un efecto tan bajo que es muy difícil de tener un diseño experimental que las descubra. ¿Es así? Son tan bajas en frecuencias, necesito muestrear muchísimos individuos para que aparezca una. ¿No es así? Miles de individuos para que aparezca una. Y como su frecuencia sobre el fenotipo, perdón, su efecto sobre el fenotipo es tan bajo, pues que va a quedar absolutamente diluido en todo lo que vemos en las otras enfermedades y otros fenotipos del individuo. Es decir, que son variantes raras, son muy difíciles de identificar por métodos genéticos. ¿Y qué pasa con estas? Pues si son variantes comunes que tienen un alto efecto, la selección natural debería eliminarlas, digamos, rápidamente. Puede haber algunas que estén actuando, ¿no es así?, con algo de efecto sobre la demás. Por ejemplo, ApoE3, ApoE4 se ubica aquí, los alelos de apoliproteína E, que determinan Alzheimer, un riesgo alto a Alzheimer, son frecuentes, son muy frecuentes. Pero claro, van a seguir estando en la población porque actúan en combinación con otros alelos. Entonces la selección natural no puede ser tan efectiva. Y creo que ya más o menos estamos terminando. Esto es un esquema del catálogo de GWAS del National Genome Research Institute, National Human Genome Research Institute, que también está replicado, en el EBI, el European Bioinformatics Institute en Inglaterra, donde se colecta toda la base de datos de marcadores de enfermedades complejas, es decir, que han pasado a través de estudios de asociación de genomas completos. Por ejemplo, aquí en marrón, enfermedades del sistema digestivo. Bueno, si alguien encuentra algo, por ejemplo acá, el cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el cromosoma 12, cerca del centrómero, ¿no es así? Pues tengo ahí 3 marcadores que fueron encontrados en un estudio de asociación de genoma completo con un cierto valor significativo, ¿no es así?, aumentando el riesgo de esa enfermedad del sistema digestivo. Luego siguen el sistema cardiovascular, inmune, por supuesto otras medidas como el tamaño corporal, cáncer, otras enfermedades. Bueno, como ven, el genoma está repleto de estos marcadores que nos predisponen a enfermedades. Entonces, de esto también vamos a hablar en el curso. Y bueno, esta fue la última diapositiva de hoy, y lo que podemos hacer es preguntar, ¿ok? Adelante, escucho preguntas, ¿eh? Bien. Lo único que se me ocurre, igual sería volviendo un poquito a un tema que habías explicado antes, de todas maneras, o sea, lo puedo leer mejor, pero en las 2 estrategias que hubo a la hora de secuenciar lo que fue el primer genoma haploide humano, del proyecto Genoma Humano, estaba la pública, que era primero mapeo, después secuencio, y la de K20, que fue al revés. No termino de entender muy bien cuál es la diferencia, o sea, ¿qué implica mapear primero y después secuenciar? Lo vamos a ver la próxima clase, ya lo tienen en VoiceThread, si quieren verlo, pero lo digo de manera muy fácil. Lo que implica es, primero tenés que tener el mapa físico del genoma humano, ¿ok? Necesitas tener el mapa físico del genoma humano. Bueno, aquí entra mi hija, es inevitable, esto va a ser así. Anda, Juli, te estoy explicando, dale. Digo, lo primero que hay que
lo primero que hay que tener para poder, en la estrategia, es decir, cuando comenzó el proyecto Genoma Humano, dijeron, bueno, vamos a comenzar con el mapa físico. En verdad, ¿por qué? Porque era la metodología clásica, ¿no? Es decir, Drosófila, ya se tenían el genoma de Drosófila, se tenía el genoma de Cenorhabditis, se tenía el genoma de Arabidopsis, todos se habían mapeado. ¿Por qué? Porque el mapeo físico de un genoma era lo primero que uno hacía, es decir, saber que en el cromosoma número, qué sé yo, los cromosomas politécnicos de Drosófila, sabemos que las bandas más gruesas están seguidas de otra banda más fina, ¿no es así? Digamos, y eso es un mapa físico, yo conozco esas bandas. Si después les puedo sacar algunos marcadores moleculares, bingo. Bueno, yo lo que tenía que conocer después es la secuencia dentro de ese mapa. Entonces era natural pensar que primero mapeo y luego secuencio. Craig Venter dice, bueno, pero el mapa físico es un coñazo. Ustedes van a ver que es tremendamente complejo, a 3 gigas de información y 22 cromosomas, pues hacerles un mapa físico. Es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Realmente, si alguien tiene que llevarse el premio, es los que hicieron el mapa físico, no tengo ninguna duda. Entonces, primero se hace de esa manera. Entonces, después vos podés, con los pedazos, ¿no? Ubicar esos pedazos, cortar esos pedazos, porque, por ejemplo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, primero tengo que tomar el cromosoma 1. En verdad el proyecto fue, comenzamos por los cromosomas más pequeños y se fueron publicando también los 90. Ustedes quizás ya habían nacido, posiblemente sí, o no, no lo sé. O sea, lo que iba pasando era que se publicaba, por ejemplo, la secuencia completa, un Nature, del cromosoma 22 o del cromosoma 21, primero los más pequeños. Bueno, todo ese trabajo era el trabajo de un consorcio de varios laboratorios donde toda la información circulaba. Entonces, primero tengo que aislar el cromosoma. Tengo que aislar un cromosoma. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay maneras de aislar un cromosoma. Luego, tengo que mapearlo, ¿ok? Mapearlo físicamente. Luego, tengo que cortar ese cromosoma y saber, inefectiblemente, que ese pedacito de cromosoma que estoy tomando ahora y que lo voy a clonar para tener varias réplicas de eso, pertenece al inicio o al final del cromosoma. ¿Está más cerca del centrómero o no, del telómero? ¿Dónde está? Tengo que ubicar eso. Y una vez que ubiqué eso, ¿es así? Lo voy a convertir en bugs, es decir, lo voy a llevar a cromosomas artificiales de bacteria para tener muchas réplicas de eso, y luego poder trabajar, ¿ok? Y una vez que trabajo, ahora sí puedo empezar, si querés, a tomar uno de esos clones, alinearlo con otro de esos clones, ¿no es así? Tener la secuencia, ¿ok? Y luego formar lo que se llama un contig, y después un scaffold. Bueno, son 2 pasos que hay que hacer, que Craig Venter dijo a tomar por ahí, digamos. O sea, corto todo el genoma y un cromosoma y lo ensamblo, ¿no? Lo ensamblo de alguna manera, ¿ok? Bueno, los programas de ensamblado ya empezaban a existir, pero no lo desarrolló Craig Venter inicialmente, digamos. Lo desarrolló el proyecto Genoma del consorcio público. Pero bueno, compartieron mucha información. En ese trabajo de Watterson, justamente lo que hablan es que el proyecto de Eric Lander no podía haber finalizado bien si no le pasaban la información del consorcio público. ¿Qué más? ¿Qué más? Más preguntas. Yo tengo una pregunta en cuanto a la diapositiva en la que escribí el proyecto de los 1000 genomas. Sí. No me queda claro bien los gráficos, qué muestra un gráfico y qué muestra el otro gráfico. A ver, déjame ver que me ubico y voy a compartir la pantalla. Déjame que me ubique acá. Creo que es este y voy a hacer un share screen de nuevo. Ahí está. A ver, ¿es este gráfico el que preguntás? Mora, ¿no? Son 2 diapositivas antes. ¿Antes? No. ¿Una más? No. A ver, no sé qué número es, pero... No, es de 1000 genomas tengo esto. después de... A ver. Son 2 después, perdón. ¿Una más? ¿Aquí? Ok. F. Bien.
Aquí lo que estoy viendo, esto lo vamos a mirar con mucho detalle porque es muy importante para la materia entender esto. Pero lo que estamos viendo es la frecuencia de una variante genética alrededor de la muestra. La muestra es los 2.500 genomas que tengo acá, ¿ok? 2.504 genomas que tengo ahí. Entonces, estoy viendo la variante de la posición, imagínate, que tenés un SNP, qué sé yo, del cromosoma 1, el que quieras. Bueno, ¿qué frecuencia tiene? Y tiene una frecuencia 0,1 en los 2.500 genomas que veo. Ok, entonces me pregunto, bueno, ¿dónde está visto eso? Es decir, cualquier alelo que tiene una frecuencia 0,1, lo que está diciendo este gráfico es que va a estar básicamente en todos los continentes, ¿no? Va a ser cosmopolita. Esto es lo que te dice esta barra, ¿ok? Pero lo más importante que quiero que vean aquí hoy nada más, es que las variantes alélicas, digamos, más frecuentes, es decir, por ejemplo, nosotros somos 20 personas, ¿ok? Yo tomo una variante y digo, bueno, ¿qué frecuencia tienen? Bueno, los dos cromosomas, etcétera, los mapeo, uno tiene una A, el otro tiene una T, uno vino la información de mamá, el otro vino de papá, A y T. Ok, entonces si yo miro en los 20 individuos voy a tener 40 de esos, ¿ok? Entonces, pero muy pocos tendrán A, la mayoría van a ser T. ¿Por qué? Porque muchos van a ser homocigotas TT, ¿ok? Entonces, ¿quiénes tienen A? Bueno, aquellos que son homocigotas A, pocos, porque es un alelo de baja frecuencia, ¿ok? O mayormente van a estar en heterocigotas AT. Entonces, si es de muy baja frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, lo encuentro, digamos, muy baja frecuencia, encontrarlo en 20 es alto, ¿ok? Quiero aclarar eso. Encontrar un alelo, uno de nosotros que tenga una A, donde todos los demás tenemos TT en la misma posición, es 1 sobre 20. Eso es más alto que estás más o menos por acá, ¿ok? No llegas a 0,10, pero estás en 0,5, ¿ok? Acá. Bueno, ese alelo que parecería raro, ¿sí? Va a estar en todos los continentes, más o menos en el 40% de todos los individuos, ¿ok? Es decir, va a ser muy frecuente, muy frecuente. ¿Estábamos hasta ahí? ¿Mora? Mora, ¿no? Sí, estamos. Ok. Lo que digo es que si yo aquí me dediqué a los SNPs, pero ahora puedo preguntar por una variante de inserción en la posición 3.900.000 y 3.800.000. Bueno, hay una variante de 200 pares de base que es muy frecuente. Bueno, si ahora nuevamente mapeamos todos nosotros 20 y encontramos, digamos, que la frecuencia alélica resulta ser baja, pues nuevamente, si más o menos tiene el mismo perfil que la otra, va a estar compartida por una cierta cantidad de individuos. Lo iremos viendo después esto con detalle, no te preocupes ahora. Pero esa es la idea, que básicamente la frecuencia del alelo te va a estar diciendo si va a ser compartido o no por el resto de la humanidad. ¿Okay? Las variantes más exclusivas, más raras, van a ser privadas de las poblaciones de la misma manera que las variantes estructurales. ¿Ok? Perfecto, sí. Muchas Bien. gracias. Nada, ¿quién más? ¿Qué otro? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, esto fue una introducción, ¿ok? Me parece, se tarda en explicar esto. Es mucho mejor si les veo las caras a todos, pero eso es imposible. Así que yo por ahora voy a seguir utilizando el VoiceThread para que ustedes tengan esto grabado. Esto supongo que seguirá grabando o no. Parecería que no, porque cuando me deslogué no se grabó más. No, me parece que sí, que sigue grabando. ¿Sí? Yo no lo Sí, veo. dice record. Y dice Espera. grabando. Ah, no veo esa opción. Bueno, en todo caso, si se graba, esto me lo va a bajar después y lo colgaremos en algún lugar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, sobre esto, sobre el curso, dudas, etcétera? Hoy es el primer día, así que a partir de la próxima ya iremos más sobre los temas. Sí, entonces yo, Mauro. Mauro, sí.
Entonces, para organizarme un poco, ¿cómo vamos a hacer el tema de las teóricas? ¿Va a ser sincrónico como ahora? ¿Lo vamos a poder directamente encontrar en VoiceThread? Yo para organizarme, porque además justo el horario ahora de la mañana se me complica, entonces, por ejemplo, Mira, si por VoiceThread, anda bien. De hecho, yo toda esta clase ya la vi ayer por VoiceThread y estuvo bien. Sí, Estuvo yo también. estuvo muy parecido a lo que dimos. ¿Alguna información más, menos? ¿Qué sé yo? No lo sé. Es que Sí, eso hubo no un poco más y un poco menos. Por eso, yo eso no lo puedo controlar, ¿no? Es decir, uno habla, ¿no? Es decir, después no hago un control sobre lo que dejé grabado, ¿no? Es decir, esa es la No, diferencia, lógico. ¿no? Mira, a ver, grabar en VoiceThread y luego pasarlo acá es un trabajo, sí. Yo lo iré haciendo en la medida que pueda. Cuando no pueda más, no puedo más. O sea, es así de simple. Entonces haremos sincrónicas y grabaremos. A mí me gusta dejarlo grabado en VoiceThread porque me parece que para ustedes incluso es mejor, ¿no? A mí me sirve para organizarme, saber qué es lo que quiero insistir en decir, pero claro, para pasar 13 diapositivas y grabar 13 diapositivas, les juro que estoy más de 4 horas. O sea, porque vos para atrás, volvés, o sea, y acá hemos pasado 35, ¿no? O sea, más o menos. Y hay días que tenemos, más o menos en media tenemos alrededor de 35 diapositivas, ¿no? Vamos a ver si lo logramos hacer con este sistema, no lo sé. Si no lo logramos, pues tardaremos más, nada más. O sea, total, estamos en casa, ¿no? No tenemos otra cosa que hacer. Jesus Christ. Bueno. Ok. Entonces la intención por ahora sería que vas a hacer las dos cosas. Vas a hacer el VoiceThread y el vivo. Por ahora voy a seguir grabando, sí, voy a seguir grabando. Ya la próxima clase la tienen. Jeremías, que es en la tercera clase de tecnologías, no creo que haga eso, no es profesor, nos da una mano, así que lo hará presencial, ¿no? Seguramente yo le compartiré la pantalla y él explicará. Y si necesitamos más de una clase, el problema con esto es que uno al frente controlaba los tiempos, porque le ve las caras, porque sabe si tenés dudas, te pregunto, yo aquí puedo tirarme un chorro de cosas y como recién pasó con Mora Hernán, no te entendía aquello de la diapositiva tal. Y está bien que sea así, digamos, porque si además interrumpimos en cada momento, yo tengo que parar de compartir la pantalla, etc. Ustedes ahora están viendo sí, ustedes están viendo la pantalla, correcto. Sí. Ok. Bueno, nada, es esto lo que tenemos. Déjenme que saco una foto para ahí, para que esto sea histórico. Ahí estamos. ¿Listo? Y bueno, nada más. No sé si hay más preguntas, seguimos. En el VoiceThread, Sí, ahora, deja un cachito, Mauro. En el VoiceThread ustedes pueden, insisto, escribir preguntas. Cuando ustedes escriben preguntas, nos llega un mail a todos. Fulana de tal escribió tal pregunta en VoiceThread. Entonces yo voy después ahí, contesto, puedo... no tengan miedo a preguntar sandeces. O sea, insisto, no tengan miedo. No estamos en condiciones de tener miedo. O sea, no estamos en condiciones de tener temor escénico ni nada por el estilo. Si no se entienden, preguntan. Para eso me pagan. A mí y a Francisca y a Jonma. Nos pagan para explicar. O sea que ustedes pregunten, no tengan miedo. ¿Ok? Mauro. Sí, y más o menos en el cronograma, la relación entre teóricas y los prácticos, más o menos es como la teórica viene cuánto antes del práctico, como para, si me perdí la teórica, saber qué es la cuál tengo que ver sí o sí antes del práctico. Te cuento, eso justamente lo estuvimos hablando ayer con Francisca y por eso pusimos un cronograma. El punto es, si nosotros vemos que hay un desfasaje, paramos una clase para que se ponga en fase, ¿ok? Esa va a ser la metodología. O sea, no tenemos que correr. No hay un inicio ni final de cuatrimestre obligatorio todavía, ¿ok? Entonces, el calendario más o menos creo que lo vamos a poder seguir. Sucederá que a lo mejor tenemos un retraso en alguna clase. Eso es imposible de prever. Y... Por ahora, ¿puedo hablar un minutito? Sí, claro. Por ahora,
vienen más o menos sincronizados, ¿no? Los teóricos y los prácticos. Como está ahora, no sabemos si vamos a poder seguir con este calendario, pero más o menos intentamos que Hernán dé la teórica a la mañana y a la tarde viene un práctico, como mucho una clase de diferencia, pero los teóricos vienen antes y ya al mismo día o la próxima clase ya serían los TPs. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces creo que es todo. Francisca, te los dejo. Sí, nos vemos a la 1:30. Ok, En ok. este mismo lugar. Dale. Bueno, nada, déjenme contar. Yo aquí veo 5 por 5, 25, menos 2, 23. Esos son los que estamos hoy, no está mal. Bueno, Habían 20, en algún momento habían Ok. 20, porque está Yoma también. claro, bueno, en vez de 23, 22. Ok. Bueno, lista no podemos tomar. o sea que no hay historia. Bueno, señoritas, señores, señoras, muchas gracias. ¿Ok? Seguimos la próxima. ¿Ok? Adiós. Dale. Bueno, Gracias, chao. Bruno. Gracias. Chao. Hasta luego. chao.